afirmaciones, a ver si son verdaderas o falsas. Y ya hemos estado dando como la información respecto a ellas. Cuando nosotros hablamos del género literario propio, ¿cierto? De la época de la colonia, definitivamente estábamos hablando de que la crónica pueden ser esa serie de relatos que de alguna manera ponen en evidencia esa vida cotidiana. ¿Cómo es una crónica? Una crónica se caracteriza por ser muy minuciosa, por ser un escrito muy minucioso, en donde se van a establecer detalles del día a día, ¿cierto? Estas características, esas descripciones que se van a tener en cuenta de la crónica van a caracterizar sobre todo la conquista y la colonización. Entonces, a la afirmación, las crónicas fueron los primeros textos escritos en el suelo americano, que eran descripciones de lo que ocurría durante la conquista y la colonización. Ustedes deberán colocar verdadero o falso según lo que ya hemos visto durante la clase. ¿Listo? Ahora, habíamos hablado del papel de la mujer y cómo eran las relaciones también de pareja que existían durante la época de la colonia. Definitivamente los matrimonios como ese contrato social, ¿cierto? Que permitían que se dieran esos especie de negocios entre familias que garantizaban que las tierras se mantuvieran en su poder, pero también que garantizaban de alguna manera que la riqueza se estuviera conservada para estas familias. Así, durante la época de la colonia, estos podían ser acomodados por conveniencia, es decir, el amor poco o nada podía importar, todo desde que usted no se podía ni casar con un esclavo, ni casar con una indígena, ¿cierto? Y tenía, si usted pertenecía a esa élite europea, pues definitivamente mantenerse en ella. Si usted hacía parte de los criollos, es decir, era hijo entre un español, ¿cierto? Y digo, hijos de españoles nacidos por primera vez acá, pues quizás usted pueda tener una mayor probabilidad. Sin embargo, los matrimonios por conveniencia fueron los que primaron durante esta época como una forma de contrato social. Ubiquen si es verdadero o falso según lo que hemos visto en clase. Dice que una de las ideas que justificó el esclavismo, ya habíamos visto que el esclavismo es el uso de personas que tomadas por la fuerza y contra su voluntad en trabajos forzados. Los primeros esclavos, o más bien todo este proceso de esclavización, de esclavismo más bien fuerte que existió, fue especialmente de los africanos, de las personas traídas de África contra su voluntad, las cuales, como les había contado a ustedes en la clase antepasada, pues podían encontrarse tranquilamente en una de sus tribus, ¿cierto? Presentes en las sociedades africanas, y de repente llegaban unos sujetos llamados esclavistas, quienes tomaban por la fuerza a estas personas y las traían al continente americano en grandes barcos en los cuales podían durar de 3, 4 hasta 8 meses si llegaban a perderse a la deriva, donde no tenían ningún tipo de alimentación, bajo las enfermedades, en medio de las ratas, las tempestades, y por eso hoy día tenemos una de esas principales, digamos, razas que llenan de diversidad nuestro color y nuestro territorio colombiano, proviene del continente africano. Entonces, se llegaba a considerar que ellos eran personas más fuertes. Yo les había contado a ustedes de que los indígenas generaban esta especie de suicidios colectivos, ¿no? Realmente no eran una mano de obra fuerte, ¿cierto? Sino que se trataba sobre todo de personas que ellos consideraban débiles para poderlos poner a trabajar en las minas, en los cultivos de trigo, en los cultivos de algodón, en las caucheras. Por eso vemos que en las caucheras ubicadas en Brasil eran altamente ocupadas, o más bien trabajadas por la fuerza y por la explotación a mano de esclavos traídos de África. Entre más fuertes y fornidos y grandes fueran ellos, mayor idea se daba de que tenían mayor fuerza y fortaleza, y se les comparaba con los indígenas, así que eran preferidos por los comerciantes de la época. Es como hoy día decir un empresario contratar empleados para su empresa. En esa época preferían comprar un esclavo, ¿cierto? Que lo tenían que comprar por una sola vez antes que tener que tenerlo durante mucho tiempo. Entonces, bueno, que pagarle cada vez, ¿cierto? Entonces, bueno, según eso, ustedes van a ver si una de las ideas que justificó el esclavismo era que los negros tenían mayor fuerza, y estoy diciendo negros entre comillas, por favor, tenían mayor fuerza y resistencia para los trabajos pesados. Acá nos faltó cerrar con las comillas. Listo, jovencitos y jovencitas, hasta aquí nuestra parte de las afirmaciones.
La parte de las afirmaciones Profe, la última. verdaderas o falsas. Ah, bueno, la mitad. ¿Ya averiguaron qué significa la mitad? ¿Ya buscaron? Ayúdenme con esa. Es una forma, ¿cierto? De comercio de la época. ¿Averiguaron? Es un trabajo forzado que aplicó la corona española en la época colonial a los indígenas del área andina, que consiste en la realización obligatoria por parte de estos de determinarles tareas vinculadas a la actividad productiva como pago de tributos. Era Listo. similar al cuatequil de Mesoamérica. Listo. Muy bien. Muchas gracias, Erika. La mitad era como una especie de contrato, así como los matrimonios por conveniencia, la mitad y la encomienda fueron como una especie de contrato, como cuando le dicen a usted cuando va a trabajar contrato a término indefinido, ¿cierto? Eso quiere decir que usted va a trabajar en la empresa hasta que lo echen o usted decida irse. O contrato a término indefinido de 3 meses, ¿cierto? La mitad era una de esas formas, una especie de contrato en donde había un encomendero que encomendaba. Señora Helen, y se le encomendaba a una persona la administración de esos indígenas, sobre todo era de los indígenas. Este no era tanto para los esclavos negros, sino era sobre todo para los indígenas. Teniendo en cuenta que esta era una manera sobre la cual se les daba, digamos, la explotación a ellos y se les ponía a trabajar forzadamente, ¿ustedes creen que en la mitad ese encomendero, que era como el arrendatario, pues, o como el contratante, era quien cuidaba y protegía a la población indígena de los abusos encargados de la producción agrícola? ¿Será que lo cuidaba y lo protegía? Ahí les dejo para que ustedes piensen, porque si se trataba de una forma de explotación de la mano de obra indígena, pues bueno, seguramente los derechos de ellos no era lo principal que querían destacar. ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí? Vamos hasta el momento una parte muy sencilla. Les voy a dejar una última para ya cerrar esto. Vamos a completar un cuadro. Está súper fácil, de verdad. Y dependiendo de cada una de las clases sociales a las que pertenece, pues cada personaje, la idea es que ustedes redacten, digamos, cómo eran las características y el papel que desempeñaba. ¿Listo? Esto yo ya le había tomado fotos, ¿cierto? Sí. No quiero que no esté. No me digan que no. No, venga, no. Nos había faltado ver la última, voy a ponerlo. Voy a tomar la última foto con la última parte. Vamos a hacer este cuadrito. Está muy fácil y la idea es que tengamos esto y subamos ahora sí la evidencia de la actividad. Y la verdad es que como todo lo hemos estado haciendo durante la clase, yo creo que no tenemos dificultades. ¿Listo? Voy a poner acá. Ay. Profesora, ¿que puede subir un poquito la cámara? Ustedes pues lo hacen más grandecito en su cuaderno, solo que yo lo estoy ubicando así. Pero ustedes pues lo hacen más grandecito, solamente les quiero dejar los ítems acá. Vamos entonces a hacer un trabajo de sociología. Vamos a ubicar 3 sujetos. El indígena,
el esclavo y el blanco europeo. ¿Listo? Ah, y otra vez el marcador. No puede ser. Indígena. El esclavo. Y el blanco europeo. Y vamos a empezar a concretar entonces ideas. Por eso es que esta parte ya es como para ir nosotros caracterizando esto. Y como les dije, es un trabajo sociológico. Entonces vamos a ver cómo eran las características. Y cuál era la función social que desempeñaba. ¿Listo? Vamos a averiguar de cada uno de los sujetos eso. Pueden averiguar en internet, no me copien tal cual de internet, sino pueden copiar ideas muy precisas, las pueden separar por viñetas. ¿Listo? No copien un chorro de cosas que no van a entender, sino por lo que ustedes entiendan. Pueden hacerlo por viñeticas, ideas muy generales. La idea es que sea una suerte de cuadro que nos permita comparar también cada uno de estos sujetos y ya. Profe, una pregunta, ¿necesariamente tiene que ser un cuadro? Sí, pues es como la idea, completar el cuadro, sí, comparativo. Sí. Sí. ¿Listo? ¿Va a tomar de foto a esos sujetos, sujetas? Y voy. Foto. Nos quedan como, no sé, unos 15 minutos para hacer eso. ¿Creen que lo podemos completar ahorita o como en la situación? Profe, ¿sacó el plazo para enviar? Sí, por eso les pregunto, lo vamos a trabajar ahorita. ¿Les parece si les dejo este tiempo de trabajo autónomo para que lo completen? Profe, Para la no, próxima sería clase. mejor para medianoche o hasta la medianoche, por favor. No, sería para la próxima clase, ¿listo? O también, sí, por favor, gracias. Sí, por favor. Listo. Voy a dejar activo entonces el espacio. Profe, pero una pregunta, entonces enviamos desde las que hicimos ayer, ¿cierto? Sí, señor.